Mi idea es entonces, bueno, un tanto ambiciosa, es presentar algunas ideas en las que estoy trabajando recién ahora y que vienen a colación de mi proyecto de investigación en CONICET y que, bueno, están vinculadas con generar un marco teórico propio del derecho para abordar la cuestión de los animales no humanos. Lo pienso hacer siguiendo un fenómeno del que por acá dieron cuenta, pero no mirado desde un punto de vista negativo, sino al contrario, desde un punto de vista optimista, que es lo que en ética animal algunos autores llaman extensionalismo. Es la idea de aplicar teorías de ética normativa o metaética preexistentes a la preocupación por los demás animales, al caso de los animales no humanos, simplemente pensando que la especie no es una barrera moralmente relevante, y me parece a mí que en el caso del derecho bien podemos hacer lo mismo, bien se puede empezar a pensar distintas teorías del derecho pertenecientes a distintas escuelas para apropiarnos teóricamente del caso de los animales no humanos. Hasta ahora el derecho lo ha hecho de manera más o menos reactiva, ha aceptado algunas demandas relativamente importantes. Después quiero decir algo de lo que dijo la doctora Carman. Por otro lado, hay otras estrategias vinculadas con reformas legislativas y muchos comentarios del estilo dogmático tradicional, que es lo que más conocemos nosotros en relación con la producción del conocimiento sobre el fenómeno jurídico, y me parece que sería muy interesante que el campo jurídico se haga cargo con herramientas un poco más robustas o más desarrolladas de la temática de los animales no humanos. Para eso no necesitamos elaborar nuevas teorías del derecho, sino que lo que necesitamos es que suceda lo mismo que ha sucedido en otras disciplinas, que es, bueno, cuestionarnos la barrera de la especie y readaptar las teorías y las preocupaciones al caso de los demás animales. Entonces lo que voy a hacer es, para que se comprenda mi posicionamiento, es además defender la idea de derechos inviolables para los demás animales, tanto por su pertinencia dentro de lo que ahora voy a explicar, que es el aspecto interno de la práctica del derecho, como también por su valor en sí mismo. O sea, la idea de los derechos o la revolución de los derechos, de la que después seguramente va a hablar también Agostina, es un hito muy importante en la historia de la humanidad, y lo que falta es pensar si en lugar de hablar de derechos humanos no deberíamos hablar de derechos en general, ¿sí? Derechos para quienes los necesiten, no derechos por merecimiento. Entonces ese es el plan. La primera parte va a estar destinada a pensar qué es el aspecto interno del derecho y su importancia dentro del campo jurídico, las opciones que hay para trabajar dentro del campo, dentro del aspecto interno de esta práctica, y luego voy a referirme brevemente a la teoría que me parece a mí que podría iluminar la cuestión, que es la teoría de Carlos Nino, con los correspondientes ajustes, mirando o dialogando con las teorías ya muy desarrolladas de derechos inviolables para los demás animales. ¿Por qué hablo del punto de vista interno? El derecho como fenómeno social puede ser visto o puede ser considerado un mero hábito, ¿sí? Es decir, comparte con los hábitos sociales un aspecto externo que puede ser observado justamente de manera empírica, ¿sí? Sin hacer evaluaciones. Un observador podría, por ejemplo, pararse en una esquina y ver que la gente tiene el hábito de parar cuando el semáforo está en rojo. Pero además el hábito de parar frente al semáforo en rojo, en el caso de que existiera o que fuera extendido, fuera mayoritario, también responde a que en lugar de estar frente a un mero hábito, en realidad estamos frente a una práctica basada en reglas, ¿sí? Hay una regla que indica que las personas deben parar cuando están frente a un semáforo en rojo. Y esto da cuenta de que la persona no solamente lo hace por hábito, sino que, por ejemplo, cuando ve a alguien que pasa un semáforo en rojo, puede criticar esa falta de cumplimiento de la regla en virtud de la existencia de esa propia regla. Esto da cuenta entonces del aspecto interno. La observación del aspecto interno nos muestra un aspecto que no está siempre presente en todas las prácticas, pero que sí está presente en la práctica del derecho. El derecho entonces puede observarse desde el punto de vista externo o desde el punto de vista interno.
Cuando uno se posiciona en el punto de vista interno, como típicamente sucede en la práctica de los operadores jurídicos y también en el caso de algunos teóricos, lo que va a hacer es reflexivamente criticar o justificar su comportamiento en virtud de las reglas. Y para hacerlo va a hacer uso de razones. Algunas de esas razones van a ser, en última instancia, razones morales, ¿sí? Razones que van a ayudarnos a, de manera autónoma, a decidir si cumplir o no cumplir con una regla. ¿Se comprende esto? Hay distintas maneras de estudiar esto también. Esta posibilidad de reflexionar sobre el derecho también se replica a nivel teórico. Los teóricos pueden elegir, por ejemplo, una aproximación antropológica o sociológica al derecho y contarnos cómo es la práctica, las diferencias que hay, por ejemplo, en distintos juzgados, cómo el derecho opera de manera distinta si uno tiene dinero o si uno no tiene dinero. O también puede ingresar al aspecto interno y discutir con los otros operadores y auspiciosamente ofrecer buenas razones o mejores razones o establecer un diálogo robusto o más denso respecto de si tenemos o no tenemos que obedecer al derecho, si es mejor uno u otro método de interpretación en virtud de qué resultados genera, y adecuarlo a los fundamentos del derecho, y ahora vamos a ver eso. ¿Se comprende entonces? Esto no quiere decir que uno deba dejar de lado otras perspectivas. La cuestión es dónde quiere uno operar. ¿Qué razones hay para trabajar la teoría del derecho de Nino? ¿Cómo voy con tiempo? ¿Bien? La teoría del derecho de Nino ofrece una plataforma que me parece a mí interesante porque muestra la vinculación entre el derecho, la moral y la política de una manera un poco más atractiva que el clásico o que la clásica discusión conceptual entre positivismo y naturalismo. Básicamente, algunas ideas sobre el positivismo o atribuibles al positivismo es que el derecho que es obligatorio simplemente porque es, o la discusión sobre el naturalismo respecto de que el derecho solo es derecho si es justo. Entonces él se escapa de esa discusión, plantea que hay muchos conceptos posibles de derecho y va a hacer énfasis también, siguiendo esta distinción entre el punto de vista interno y externo que hace Hart, en realidad que inaugura Hart, y va a decir, dentro de la perspectiva interna, y una teoría del derecho puede tener ese horizonte, lo que van a ser necesarias son en última instancia razones morales. Entonces él va a focalizar en dos aspectos cruciales en donde se ve esta relación. El primer aspecto es en la cuestión de la justificación del derecho. Cada vez que nosotros estamos frente a un conjunto de normas, estamos en realidad frente a un dato fáctico y nuestra obediencia a ese conjunto de normas no es analizada. En el caso de los animales no humanos, esto se pone en especial cuestión y de hecho ya hay otros lugares donde se está trabajando como desobediencia civil o como objeción de conciencia, porque el derecho en sí mismo es un dato de la sociedad y nuestro razonamiento es opaco cuando el contenido de ese derecho nos gusta. En el caso de los animales esto se ve con mucha fuerza. Debemos cumplir o debe un juez apartarse de una norma que es profundamente injusta. Hay otros valores en juego. Y por otro lado también ve la relación entre el derecho, la moral y la política en la interpretación. Él va a decir con mucho acierto, y yo no tengo tiempo de desarrollarlo acá, que en toda interpretación se decide en última instancia basados en razones morales. Por ejemplo, para los que son abogados, saben que hay múltiples métodos de interpretación, pero la decisión sobre qué método de interpretación es mejor o peor, en general no se expresa de manera explícita. ¿Por qué voy a preferir una interpretación literal, o una interpretación dinámica, o una interpretación histórica, o una interpretación sistemática? Bueno, ¿cuál es el criterio último para decidir qué método de interpretación selecciono? Él va a decir que en última instancia tiene que ver con la moral. Por supuesto, yo no puedo desarrollar sus ideas sobre la moral y la política, y solamente puedo mencionar que él parte de una idea que él denomina constructivismo ético, y se enrola en una corriente de distintos autores diferentes entre sí, pero que compartirían con él ese punto de vista. Y una idea de democracia deliberativa que por supuesto debería ser revisada, por ejemplo, a la luz de los últimos trabajos sobre teoría política para los animales, como el trabajo de Donaldson y Kim Lika.
Ahora bien, una vez que pensamos esta cuestión, cualquier teoría, la teoría de Nino o cualquier otra, va a tener que revisar qué derechos, ¿sí? En general, cuando hablamos de derecho animal, hay distintos significados. Algunas personas refieren como derecho animal a lo que las normas dicen sobre los animales, otros a, bueno, el mínimo común, que es evitar el sufrimiento innecesario, pero por otro lado también hay teorías muy desarrolladas de los derechos inviolables para los animales. Ya hay propuestas de fundamentar, básicamente en propuestas kantianas o deontológicas o contractualistas también modificadas, para considerar a los animales sintientes como pasibles de o necesitados de la protección de los derechos. Quiero decir algo más sobre el derecho o los derechos, y en esto hay una combinación entre lo que sostiene Hart y lo que sostiene Nino. Podemos pensar el derecho en relación con la moral positiva, con las funciones que tiene el derecho para proteger nuestro carácter vulnerable. Podemos pensar también que los derechos, como decía Dworkin, son cartas de triunfo. Las teorías del derecho para los animales o de los derechos inviolables pretenden superar al utilitarismo inicial con el que se da inicio a la discusión digamos, en nuestra edad contemporánea respecto de qué le debemos a los demás animales. Como el utilitarismo no utiliza un lenguaje de derechos y sí hace un cálculo de maximización, en última instancia desprotege a los individuos, entonces tiene sus límites. La idea de elaborar teorías de los derechos inviolables viene de la mano de Reagan, pero después ha sido desarrollado por muchos otros autores. Esta cuestión también está atada a las nuevas discusiones sobre, en lugar de personalidad, subjetividad, o la capacidad de tener una experiencia subjetiva del mundo, o palabras en inglés que no tienen traducción directa, que se corren del lugar de la persona moral, y en ese caso también habría que articular una reforma de la propuesta de Nino, porque la personalidad moral es muy exigente también para el caso humano. Y por supuesto van a tener que revisar la cuestión de los animales desde el punto de vista político. ¿Sí? Los animales no solamente deberían ser considerados como sujetos de derechos, sino que además los animales deberían ser vistos como parte de nuestras sociedades. Creo que eso es un punto que está inexplorado en la teoría tradicional que aquí estoy defendiendo, pero que sí ya está muy trabajado gracias a Kim Blake y Donaldson y su libro Zoopolis. ¿Sí? Tenemos un conjunto de animales a los que les prestamos mucha atención y otros animales a los que les prestamos menos atención, que son los animales que ellos llaman liminales y que viven entre nosotros en las ciudades, por ejemplo las palomas. Obviamente esto nos permitiría discutir con algún grado de mayor sofisticación los casos judiciales que se presenten, presentar reformas legislativas quizás un poco mejor fundamentadas, pero por supuesto el derecho no tiene la varita mágica para cambiar la realidad, es un aporte que nosotros podemos hacer y que evidentemente fallos como el caso Sandra muestran que hay un pequeño resquebrajamiento. Yo coincido en parte, pero después voy a decir algo sobre el dilema actual dentro del campo de la defensa de los derechos de los animales. Esto muestra un resquebrajamiento de la práctica y una interpretación radical del derecho a favor de unos animales muy puntuales, en este caso grandes simios. La fuerza que pueda tener el derecho va a venir de la mano de un cambio de cosmovisión o de práctica social, ¿no es cierto? No puede venir solamente de arriba hacia abajo o digamos, por imposición, sino que tiene que ver con un cambio social. Me parece que lo que sí podemos hacer los operadores jurídicos es empezar a pensar, empezar a conocer la bibliografía que existe y empezar a repensar nuestras teorías del derecho, nuestras ideas sobre la justificación moral del derecho, nuestras ideas sobre qué significa interpretar, nuestras ideas de la justificación democrática y de compartir la sociedad, la comunidad política, no solamente con otros miembros de nuestra especie, sino compartir la comunidad política con el resto de todos los animales con los que convivimos desde una perspectiva que los tenga en cuenta. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Muchas gracias.